Muy buenos días, hermanos. El Señor les siga bendiciendo. Hoy vamos a estar viendo nuestra clase número 7 de Estudia tu Biblia. Así que espero que ustedes estén muy animados todavía, que tengan muchas ganas de seguir estudiando juntos y vamos a estar viendo hoy nuestro primer género literario para ir viendo la escritura o estudiando la escritura a través de los géneros literarios. El género que vamos a estar viendo el día de hoy son los evangelios. Cómo entender los evangelios, cómo acercarnos a ellos y leerlos. Entonces, hoy va a ser de gran bendición el que podamos también aprender acerca de esto, evidentemente, y quisiera que pudiéramos tener en cuenta la tarea que habíamos dejado, por llamarlo así, lo que fue nuestra pregunta de la semana, del día anterior, la semana anterior no, del día de ayer, y vamos a tratar de responder en estos momentos. La pregunta es, ¿qué palabras usa Marcos para presentar a Jesús en estos primeros 15 versículos? Es decir, la tarea fue que usted debía haber leído Marcos 1 del 1 al 15 y responder esta pregunta. Así que le doy un minuto para que usted pueda ahí estar respondiendo las palabras con las que Marcos presenta a Jesús. Así que responda allí esa pregunta, ¿ok? Listo, un minuto ha pasado y espero que usted haya escrito las maneras como Marcos presenta a Jesús en esta porción que hemos estado leyendo el día de hoy. Probablemente ustedes escribieron palabras como Cristo, Hijo de Dios, Señor, y nos vamos a dar cuenta que en el caso de Marcos, Marcos no se está deteniendo o no está perdiendo, digamos, tiempo en su, digamos, la manera como él quiere describir o contarnos acerca de Jesús. Él quiere ir directamente a la presentación de Jesús como este que es el Hijo de Dios. Así que vamos a estar viendo que los evangelios son más que una biografía. No son simplemente contar detalles acerca de una persona que nos interesa, sino quiere contarnos una historia acerca de esa persona y que es realmente importante lo que él quiere contar. Así que lo que quisiera ilustrar para que nos pueda ayudar a entender de cómo podemos nosotros acercarnos a los evangelios es tener en mente o que podamos imaginarnos una guerra o que se nos está hablando de guerra por televisión. Se nos está hablando de guerra por la televisión. Una de las maneras como se puede hacer, imagínense dos programas de televisión en un mismo canal. Por un lado uno está contando acerca de Napoleón Bonaparte, un hombre que fue de guerra y todo lo demás, y está contándonos su vida, su legado, ¿sí? Es un documental biográfico, nos está contando acerca de dónde nació él, qué comía, sus amores, cómo murió. El objetivo es informarnos acerca de ese personaje histórico, nos quiere contar acerca de lo que fueron sus vidas, sus aventuras, sus desafíos, sus errores, equivocaciones, nos está contando historia acerca de este personaje. Ahora, muy distinto es si lo que estamos presenciando es un programa que se trata de la transmisión de una guerra. Si lo que estamos viendo es un reportaje de guerra. Lo que nos vamos a encontrar ahí es que nos está hablando de que el rey ha aterrizado, el rey ha llegado a recuperar el territorio, el rey ha peleado en tal guerra, el rey está haciendo este asunto. Entonces son dos maneras distintas de hablar acerca de la guerra. El problema es que muchos se acercan a los evangelios de esta forma. Se acercan a los evangelios pensando como el programa A, que se trata de la biografía para que conozcamos detalles curiosos acerca de Jesús. Cómo era Jesús, cómo fue su papá, cómo fue su mamá, qué cosas hizo, qué cosas no hizo. Y pensamos que de eso se tratan los evangelios. Nos está contando alguna historia acerca de Jesús en cuanto a un dato biográfico acerca de él, dónde nació, dónde murió y demás. Pero realmente el género como tal, evangelio, se acerca más a la idea del programa B. Es una noticia acerca de un rey, nos está informando cómo este rey
mostró su reino, cómo este rey conquistó. Así que cuando nosotros leemos los evangelios, no solamente los hacemos para leer datos, debemos leerlos con la intención de enfrentarnos o confrontarnos con el rey que ahí se nos revela. Así que hoy vamos a aprender algunas herramientas en cuanto o consideraciones en cuanto a la manera de leer este tipo de género. Y aquí vamos a ver el desarrollo de la clase y voy a explicarme muy bien, porque probablemente usted diga, bueno, y entonces el método que estuvimos aprendiendo, ¿cuándo? Bueno, el método lo vamos a emplear con algunas preguntas y consideraciones teniendo en cuenta el texto. Hicimos el método o expliqué el método Costa de manera general y utilicé un texto como el Salmo 32 para poder aplicarlo. Pero no todos los géneros podemos tratarlo de la misma manera. Tenemos que tener ciertas consideraciones de acuerdo al tipo de libro, de acuerdo al tipo de género en que estemos en la escritura. Cada uno de ellos tiene sus propias particularidades y tenemos nosotros que tenerlas en cuenta al momento de poder leerlo y poder buscar entenderlo y poder aplicarlo a nuestras vidas, teniendo en cuenta el método Costa, pero teniendo en cuenta ciertos elementos del libro que nos van a ayudar precisamente como parte del contexto. Así que lo que voy a ver hoy básicamente son herramientas que nos ayudan en el contexto y en la observación incluso, y aún nos apoya o nos apunta hacia el significado del texto de acuerdo si es un evangelio. Entonces, cada vez que vayamos a un evangelio, que estemos leyendo el evangelio, uno de los evangelios, deberíamos nosotros considerar estos aspectos que quiero que tengamos hoy en cuenta. Así que, yéndonos allá, mis hermanos, en primer lugar, responder qué es un evangelio. Ok, aquí son dos cosas que quiero aclarar. Usualmente en la iglesia, como iglesia, nosotros hablamos del evangelio. El evangelio es una buena noticia. ¿Ok? Pero ahora vamos a hablar de evangelio como género. Fíjese, la palabra noticia. Usted dice, evangelios son buenas nuevas. Evangelio es la buena noticia. Ahora, ¿cuántas noticias no tenemos nosotros en la vida? ¿Y cuántas de esas noticias no son buenas noticias? Entonces, acá lo que estamos hablando, cuando hablamos de la buena nueva, de salvación, estamos hablando de la noticia de lo que Cristo hizo. Y eso lo llamamos el evangelio, la buena noticia. Ahora, existe un género literario llamado evangelio, el que nos está contando acerca de esa buena noticia, nos las está narrando. Entonces usted tiene que tener ahí la distinción. Los evangelios son estas historias que nos están contando acerca de aquel, o que nos están contando acerca de esa buena noticia de ese que hizo esa obra a favor nuestro. Así que los evangelios son una mezcla única de literatura que incluye narrativa, lo cual son historias, pero las mezcla con discurso o enseñanzas. Incluso dentro de las mismas, los mismos evangelios vamos a encontrar una manera de enseñar que son las parábolas, que son otro contexto dentro del contexto, porque la parábola en sí mismo tiene una historia que está contando dentro de una historia mayor que nos está contando algo, así que las parábolas tienen también su asunto, pero no nos estamos enfocando ya en parábolas, sino viendo el tema de los evangelios. Entonces usted ve que los evangelios son una historia que nos está contando, pero dentro de esa historia también tiene discursos. Nos está diciendo a veces Cristo algo, nos está enseñando a través de eso, de esas historias que se están contando. Casi que de manera continua hay expresiones de Jesús que va a enseñar acerca de algo, y eso es lo que podemos ver también en este género particular. Así que no son biografías neutrales, son argumentos teológicos. Y para que entienda este punto, tenga en cuenta lo que dice ahí el tercer párrafo. Cada autor seleccionó ciertos eventos y dejó otros afuera para convencernos de algo. Hermanos, esto podría sonarnos extraño, pero recuerde, por poner un ejemplo, Marcos o Juan o cualquiera de los evangelistas, ellos tuvieron, o por testimonio ocular, como el caso de Juan, o Marcos, que parece que algunos dicen que fue Pedro quien le cuenta las historias, pero al final ellos están siendo testigos de una historia, y de las historias que les están contando, de las historias que ellos han visto, han seleccionado cuáles sí y cuáles no tener en cuenta al momento de contar su evangelio, al momento de contar esta buena noticia. Ellos son selectivos. ¿Por qué están siendo selectivos? ¿Por qué no contar todas las historias? De hecho, Juan nos va a decir que estas cosas sean escritas para que creáis que Jesús es el Cristo. Dice que si se hubiese escrito todo lo que él hizo, no alcanzarán los libros del mundo, del universo. Y obviamente es una hipérbole que él está empleando para mostrarnos de que hubo muchas cosas
¿Qué hizo Jesús? Pero algunas él no las está escribiendo en su libro porque tiene un propósito. Y eso es lo que tenemos que entender. Porque de todo lo que ha vivido Jesús, de todo lo que hizo, ¿por qué es selectivo el evangelista, el escritor sagrado, para seleccionar estas historias? No simplemente nos quiere enseñar algún milagro o algo, nos está enseñando algo detrás de ello. Su intención, recuerden, como todo texto en la escritura, es convencernos, es argumentarnos acerca de algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que encontrar al momento de leer la palabra del Señor y en este caso leer los evangelios. Así que ese es lo primero en tener en cuenta. ¿Qué es un evangelio? ¿Qué es lo que podemos ver? No es una biografía, es realmente una evidencia de lo que Cristo ha hecho. Así que no solamente contarnos acerca de él, sino qué vino él a hacer, y por esto es que es selectivo el autor cuando escoge cuando selecciona los pasajes o las historias acerca de Jesús. Ahora, otra cosa que podemos considerar, recuerden, tenemos nuestro método Costa, no es que esté cambiando, es simplemente que estas preguntas van a ayudarnos a las preguntas que hacemos dentro del método Costa, que es decir, en el contexto histórico, en el contexto literario, bíblico, ¿yo qué tengo que investigar? ¿Yo qué tengo que hacer? Bueno, esto nos puede ayudar a entender estas cosas, ¿ok? Lo primero que nos deberíamos preguntar es ¿quién? No la pregunta ¿dónde estoy yo? Tenemos un problema, mis hermanos, así que cada vez que queremos una historia, queremos ubicarnos nosotros en ella. Y la historia no se trata de nosotros, se trata de Él. Así que tenemos que saber que se trata de quién, con quién está interactuando Jesús. ¿Qué está planeando este personaje? ¿Afecta lo que Jesús está haciendo? ¿Lo que Jesús está diciendo, enseñando? ¿Cómo reaccionan las personas cuando Él hace algo? Así que tenemos nosotros que tener en cuenta quién está en la historia, qué está haciendo en la historia, por qué lo está haciendo. Es decir, ubíquese en la pregunta de observación que hacíamos viendo y leyendo qué me dice el texto. Así que no estamos añadiendo algo nuevo, no estoy añadiendo algo nuevo, es simplemente enfatizando en la búsqueda que tenemos que hacer. Entonces no se imagine usted siendo, qué sé yo, la mujer samaritana, allí necesitado y que el Señor le dé agua. No, para llegar a una conclusión de ver cómo el Señor nos ofrece también a nosotros el agua, tenemos que entender qué le quiso ofrecer a ella, qué implicó todo eso para que podamos entender, ya sé cuál es el agua que me quiere dar Jesús. Cuando no lo leo así, ¿qué voy a terminar diciendo? Jesús puede darme lo que yo necesito y hoy mi agua es esta. Querido amigo, mira, tu agua es lo que tú más necesitas, lo vital para tu vida. Jesús viene a suplírtelo. Y eso no está diciéndolo el texto. De esto está mostrándonos que Él vino a hacer lo que ella realmente necesita. Él, no lo que Él puede hacer. Él mismo viene a hacer esa agua para saciarla a ella. Así que es algo totalmente distinto. Ahora, la siguiente consideración es mirar la trama. Cuando hablamos de trama, mis hermanos, recuerden, cuando estuvimos viendo en las preguntas de Costa, en el método Costa, estuvimos principalmente analizando el Salmo 32. Y el Salmo 32 es poesía, es otro tipo de género literario, no vimos historia. Ahora, como estamos viendo historia, tenemos que tener en cuenta la trama. Es decir, aquí estamos teniendo una manera de observar que nos va a ayudar a entender el significado, es decir, una forma como nos va a ayudar a entender la estructura de nuestro texto. ¿Qué viene siendo la trama? Bueno, lo que usted y yo conocemos como en los cuentos, por ejemplo, ver el inicio, el nudo, el desenlace. Es decir, toda historia, toda narrativa tiene un inicio, tiene un conflicto y tiene un desenlace, pero dentro de ese conflicto tiene un punto álgido al que llamamos el clímax de nuestra historia. Así que tenemos que verlo allí. Está el problema, está el punto. Si este problema se soluciona, hace esto. Si la solución está esto. Pero lo que está aquí en juego es esto, el punto climático allí, el punto más dramático de nuestra historia. ¿Qué pasa si Jesús hace esto? ¿Qué pasa si Jesús dice tal otra cosa? Es decir, ¿cuál es el momento climático dentro de la historia? Quise mencionar a Jesús porque usualmente los evangelios nos van a contar acerca de Jesús, pero cualquier historia que nos encontremos es tener en cuenta la trama. Así que este es otro elemento. Recuerde, usted va a ver en el texto, ahora que en la narrativa, en los evangelios que tienen parte narrativa, usted tiene que ver esa trama. Ok, esta historia está empezando así, aquí se está presentando un problema. ¿Se soluciona el problema? Sí. Ok, ¿cuál es el punto? El punto climático viene siendo, mis hermanos, el clímax viene siendo, si este es el problema, ¿qué es lo que está en juego aquí?
¿Qué pasaría si este problema persiste? ¿Qué pasaría si no se soluciona este problema? ¿Qué es lo que está realmente sucediendo? Si encontramos ese asunto de climas allí, probablemente sea ese el énfasis de la historia, lo que nos quiere señalar, lo que nos quiere apuntar. Así que es importante tener en cuenta la trama cuando leemos. Es una historia que tiene un inicio, que tiene un desenlace, pero tiene un problema. Y el problema tiene también una solución. Así que podamos nosotros considerar ese aspecto de la trama. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos usualmente estamos viendo a los ciegos, y eso es algo que nos está mostrando siempre una situación, como por ejemplo la hostilidad de los religiosos, la hostilidad que están alrededor de Jesús. Tenemos que verlo siempre porque ellos van a estar actuando en contra de Él y siempre están planeando algo, así que nosotros ya lo tenemos en cuenta. Esta gente cada vez más le pone una trampa mayor a Jesús, pero Jesús siempre sale bien librado y Él está siempre enseñando algún aspecto. Y precisamente eso nos lleva a la regla C acerca de este tema, y es el reino. Jesús no vino a hacer otra cosa sino a anunciar el reino de los cielos. Esa idea del reino, mis hermanos, es central en todos los evangelios. Aunque cada uno tiene una audiencia y cada uno tiene una manera de que quiere mostrar a Jesús, evidentemente Jesús se nos muestra como el rey. Incluso Juan, que utiliza otros aspectos de Jesús, lo está mostrando también como Él es el yo soy. Él es el Hijo de Dios, Él es el que viene a establecer su reino, que hizo morada en medio de nosotros. Vimos su gloria como el unigénito del Padre. Así que Jesús viene a anunciar el reino, y podemos nosotros ver que ese tema es central. Así que no es solo cómo ir al cielo al morir, sino cómo el gobierno de Dios está invadiendo la tierra ahora a través de Jesús. Es decir, cómo el reino de Dios, no había manera que pudiéramos acercarnos a Él, pero ahora al venir Jesús se nos presenta de que Él nos ha acercado el reino de Dios a nuestras vidas. Éramos sus enemigos, ahora podemos llegar a ser sus siervos, sus súbditos, a través de lo que ha hecho el Señor. Así que ese es básicamente lo que podemos ver en cuanto a los evangelios a grosso modo. Ahora quisiera que pudiéramos aplicar esto en nuestro laboratorio bíblico, lo que viene siendo el texto que les pedí leer, Marcos 1 del 1 al 15. Y lo que vamos a estar haciendo es viendo precisamente estas tres reglas en nuestro texto de Marcos 1 del 1 al 15. Por ejemplo, en la pregunta ¿quién? Y que no se trata de dónde estoy yo, sino quién está ahí hablándonos, nos damos cuenta que en el principio se nos dice en el texto de qué va a tratar, y ojo, óigame bien, no solo nos dice de qué va a tratar ese capítulo o esos versículos, sino todo el libro. Nos dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El objetivo de este libro es presentarnos el Evangelio de Jesucristo. ¿Quién es este Cristo? Él es el Hijo de Dios. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Estas dos connotaciones tiene Jesús. Y eso es algo que nos quiere presentar el texto. Este es el Cristo que esperábamos. Y este Cristo no es otro, sino también el Hijo de Dios, que descendió para salvarnos. Así que Marcos no nos deja adivinar. Marcos desde la línea 1 nos está presentando la tesis de todo su libro. Nosotros vamos a encontrar que su objetivo es probar o demostrar o señalarnos que Jesús es el Hijo de Dios, a través de todo lo que él haga, a través de todo lo que diga, a través de todo lo que se afirma, de lo que nos cuenta acerca de Jesús. Así que el quién ahí está claro. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, si hacemos y si vemos este asunto de la trama y estamos viendo allí cómo nos está contando el texto, que nos está presentando allí en la dinámica del asunto, bueno, vamos a encontrar a nosotros que hay una frase final en la cual se nos presenta a nosotros un llamado, y es el llamado a arrepentirse y crean en el Evangelio. Es decir, en todo lo que nos está contando, parece ser que nos está apuntando a esa realidad, que el reino se ha acercado, que Él lo ha traído, y que Él que cree, el que se arrepiente y cree, recibe este Evangelio. Así que tenemos nosotros esta realidad en medio de cuando leemos el texto, vemos que hay una situación de que nos está apuntando a un mensaje que es superior a cualquier otro mensajero, a cualquier otro de los profetas que haya venido a anunciar. Aún incluso Juan el Bautista, el mayor de los profetas, hay un mensaje mayor, y es el mensaje del reino de los cielos que el Señor nos ha venido a traer. Así que ahí se nos presenta que el tiempo se ha cumplido, el reino se ha acercado, por tanto,
arrepentíos y creed en el Evangelio. Y en cuanto al tema de escuchar el reino, mis hermanos, al tema de escuchar el reino, nosotros no deberíamos leerlo simplemente como una biografía esto. Una vez más, al leerlo como una biografía diríamos algo como, qué interesante. Jesús empezó a predicar en Galilea. ¿Dónde queda Galilea? Y son datos históricos que son eso, curiosidades bíblicas o curiosidades históricas. Pero si queremos estudiar y entender nuestro texto y estamos viendo de que tenemos que escuchar el reino, tenemos que ver que se trata del reino, podemos decir, el rey legítimo llegó a reclamar su territorio. El rey legítimo finalmente ha cumplido sus profecías para él venir a llevarlas a cabo. El plan que él había determinado desde antes. El rey nos presenta aquí que se acerca y que llama a los súbditos, a las personas que se rindan ante su reino, arrepiéntanse y crean. El reino entonces de él es un reino distinto a los demás. No es un reino que es por la fuerza que se impone, sino un reino que llama a las personas a una respuesta hacia él. Así que ya empezamos a ver, desde el capítulo 1, empezamos a poder ver el libro tiene unas connotaciones, unas particularidades. Tendríamos que seguir estas cosas. ¿Quién? Mirar la trama, cómo inicia la historia, hay un nudo, hay un desenlace. Cuando tengo una trama, hay historia que de pronto nos está contando solamente un momento de algo particular, o como en este caso que nos está contando, pues básicamente el principio del libro, pero ya en el principio del libro podemos ver que hay una acción que se repite y un énfasis que se está haciendo, en este caso la respuesta que se está esperando de estas personas ante aquel que viene, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo que estaban esperando ellos. Así que nos está mostrando eso el texto. Ahora, para ir concluyendo, mis hermanos, quisiera que aterrizáramos teniendo en cuenta lo siguiente. Volvamos a nuestra analogía inicial. Hemos estado leyendo la Biblia como turistas, quizás viendo un documental nosotros. Mira qué milagro tan bonito. Mira Jesús cómo tuvo en cuenta a esta mujer que estaba enferma. Y es verdad que nuestro Señor hace cosas muy hermosas y sana personas que realmente si no hubiese intervenido Él no habrían recibido ningún tipo de bondad. Y evidentemente eso nos está contando la historia. Pero nosotros no podemos pretender o no deberíamos pensar que la historia de los evangelios, las historias que nos está contando simplemente tienen el objetivo de mostrarnos que Él tiene el poder de sanar y ya, sin ningún otro asunto. Si leemos Marcos, por ejemplo, que lo hemos estado viendo, nos está invitando a que sepamos que se trata de Él mostrarnos que es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios tiene el poder sobre toda la creación, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre los vientos que aún lo obedecen, sobre alimentar, sobre la alimentación, sobre la necesidad de las personas. Él es el Rey por encima de todo. Y nos está mostrando eso el texto. Así que Marcos es una especie de corresponsal de guerra que nos está gritando, el Rey ha llegado, ríndanse ante Él. Nos está contando eso acerca de nuestro Señor. Y deberíamos entonces rendirnos a ello. Las próximas 3 clases de esta fase de este género literario, los evangelios, vamos a aprender a interrogar a este género para no perdernos la majestad de Jesús. Ese es el objetivo. Si ellos no quieren mostrar el reino, si no quieren mostrar al rey, entonces que no perdamos nosotros el reconocer la majestad de ese rey. Así que vamos a tener en cuenta diferentes preguntas y diferentes consideraciones para poder entender el género del evangelio, para poder entender los evangelios. Así que para la clase nuestra de mañana, quiero que puedan hacer la siguiente tarea. Quiero que hagan la siguiente tarea. La próxima clase es práctica pura. Vamos a estar usando el método Costa y vamos a tener en cuenta algunas preguntas, así que prepárense. Mañana vamos a emplear y tener en cuenta algunas preguntas específicas de acuerdo al método Costa que deberíamos considerar como pregunta para cuando leemos los evangelios. En cuanto al contexto, ¿qué preguntas podrían ser interesantes? ¿Cómo podemos llegar a él? ¿Qué preguntas acerca de la observación, acerca del significado, acerca de ver a Jesús allí, utilizando la teología bíblica o viendo aspectos de teología bíblica? ¿Y cómo podemos entonces también aplicarlo a nuestras vidas? Así que para mañana la tarea es la siguiente. Lean Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Es la historia del paralítico, ¿ok? Van a leer esa historia. Pero no solamente la tienen que leer. Quiero que escriban 3 preguntas que le harían al texto para entenderlo mejor. Hagan 3 preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas clave que usted tiene que hacer para entender ese texto mucho mejor?
Así que mañana le estaré pidiendo eso y espero entonces que usted haga la tarea, ¿ok? Así que vamos a orar y hoy hemos tenido el primer día de acercamiento a los evangelios. Vamos a orar y pedígamosle al Señor que nos ayude en el resto de la enseñanza, pero también el resto de sus días, que ustedes puedan glorificar y honrar al Señor en todo lo que hagan. Bendito y buen Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu gran misericordia y amor. Ten misericordia, Señor, de nosotros y ayúdanos a que podamos tener nuestra mirada siempre puesta en ti. Y al leer tu palabra, Señor, no ignoremos eso. Somos llamados, Dios, a tenerte en cuenta a ti, en considerarte a ti, en buscar que nos enseñe acerca de ti. Amado Dios, queremos agradecerte porque nosotros podemos ver al hacer este estudio que tu palabra, Señor, nos habla acerca de ti. Perdónanos cuando hemos pensado más bien en que se trata de nosotros y de qué manera nosotros podemos vernos en esas páginas y tal vez pensar que somos como ese paralítico que necesita ser sanado, sino pensar más bien en cómo tú querías revelarte a la vida de ese hombre, a la vida nuestra, para que pudiéramos reconocer tu señorío, tu grandeza y nosotros vernos como con la necesidad de que tú seas el rey sobre nuestro hogar. Hemos hablado, Señor, de que es el reino de lo que trata todo esto. Y queremos, Señor, pedirte que tu reino se evidencie en nuestras vidas. Así que ayúdanos el resto de este tiempo en lo que tengamos que hacer en nuestros trabajos o cualquiera sea nuestra ocupación el día de hoy, que pueda evidenciarse de que tenemos un rey y que nosotros estamos sometidos a su reino en nuestras vidas. Bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, que tengan un resto de día grandioso y que el Señor les siga sosteniendo en todo. Mando un fuerte abrazo. Dios me les bendiga a todos.